Y si la abuelita del cine mexicano no fue solo un personaje, Si lo sabes, ¿para qué me lo preguntas? y si detrás de sus ojos dulces se escondía un legado que nadie ha querido contar. Sara García nació en Orizaba, Veracruz, en 1895, o quizás 1896. Incluso su fecha de nacimiento es un enigma. Pero lo bueno es que no va a poder andar de hocicón diciendo que me ganó. Fue actriz, sí, pero también guardiana de una imagen que parece haber sido construida con precisión simbólica. Dicen que eliminó todos sus dientes a los 40 para parecer más anciana. ¿Un acto de compromiso, o un ritual para encarnar un arquetipo eterno? Pero si yo no sé. Algunos aseguran que sus papeles no eran simples roles, eran mensajes. Una figura maternal severa, omnipresente, casi mítica. ¿Y si la abuela era un símbolo nacional fabricado para moldear la identidad mexicana? Porque hay personajes que mueren y otros que se instalan en el inconsciente colectivo. Para siempre. Ah, caray, no, pues así sí aprendo. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que ves al cine mexicano. Dale like si te gustan los secretos que se esconden a plena vista. La infancia de Sara García. Nació el 8 de septiembre de 1895 en Orizaba, Veracruz, aunque algunas fuentes insisten en que fue un año después. Sara García Hidalgo vino al mundo en una familia andaluza, hija de inmigrantes españoles que llevaban consigo las cicatrices de un pasado duro y el anhelo de forjar un futuro en tierra mexicana. Lo que no imaginaron es que su hija sería la única sobreviviente de 11 hermanos. ¿Y para qué más veces? Pues claro. 10 pequeños cuerpos fueron sepultados antes de que ella siquiera aprendiera a hablar. Sara García no heredó una infancia, heredó una tragedia. Cuando apenas aprendía a caminar, la muerte ya era una presencia habitual en casa. Su padre, albañil de profesión, cayó de un andamio, y el derrame cerebral que sufrió lo dejó semiparalítico. ¡Qué mala mosca nos habrá picado a todos aquí! Incapaz de trabajar, se convirtió en una figura inmóvil, un recordatorio silencioso del colapso familiar. Fue entonces que su madre, aún con el corazón quebrado por tantos duelos, se hizo cargo del negocio familiar mientras cuidaba de su hija y su esposo enfermo. Pero el infortunio no dio tregua. La situación económica empeoró al punto de obligarlos a mudarse a la Ciudad de México, buscando alivio en la beneficencia española. Querían una oportunidad, mejores médicos para el padre, mejor educación para la niña. Pues, aprenda. Pero el destino tenía planes distintos. Primero, el padre murió. Luego, Sara García enfermó gravemente de fiebre tifoidea. El miedo al abandono se materializó de forma cruel cuando, al cuidar a su hija, su madre también contrajo la enfermedad. Antes de morir, su madre presintió lo inevitable. Se acercó a la directora del colegio donde estudiaba Sara García y le hizo un encargo que parecía más una profecía que una petición: cuídala si yo falto. 20 días después, su madre estaba muerta. Ni aguantó nada. Sara García tenía 5 años. Había perdido a toda su familia. Quedó sola, huérfana, con el corazón endurecido y una promesa muda en la mirada: no volver a necesitar de nadie. Con el tiempo, México la vería reír y llorar en la pantalla grande. Y no presumo. La aplaudirían por su ternura y por su carácter. Pero pocos sabían que detrás de la entrañable abuelita de México, Sara García escondía la historia de una niña rota, que aprendió a sobrevivir sin lágrimas. Porque ya las había llorado todas. ¿Fue Sara García una víctima del sistema cinematográfico, o una mujer que supo usarlo a su favor? ¿Es justo recordarla solo como la abuelita, cuando fue mucho más que eso? ¿Hubo algo que el cine nunca se atrevió a mostrar sobre su vida? No tengo por qué contestar. Cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué piensas de la historia de Sara García? ¿Conocías esta parte tan dolorosa de su vida? ¿Crees que fue valorada como merecía? Te leemos. A los 14 años, Sara García caminaba por la Alameda rumbo al colegio, como cada miércoles. Pero aquel día, el destino le tenía preparada una desviación inesperada. Afortunadamente. En la esquina de Juárez y Valderas, se topó con un set de filmación. Como muchos curiosos, Sara García se detuvo a mirar. Lo que no sabía era que estaba a punto de cruzar el umbral hacia un mundo que transformaría su vida para siempre. Joaquín Post, director de Azteca Films, se acercó y le preguntó si le gustaba el cine. Así dijo la zorra, zorrillo. Sara García,
entre nerviosa y emocionada, respondió que sí. Él la invitó a presentarse al día siguiente. Así, sin saberlo, había recibido su primera oportunidad. Comenzó como extra, sin cobrar un solo centavo. Durante meses trabajó en silencio, ganándose pequeños papeles. Hasta que llegó la oportunidad que parecía destinada a cambiarlo todo, un papel en la película En defensa propia. Con apenas 20 años, debía interpretar a una madre madura. Yo por eso les acateo al matrimonio. Fue ahí donde nació la verdadera Sara García. Su carácter recio y su obsesión por la autenticidad la convirtieron en una actriz legendaria. No por azar, sino por una voluntad férrea que ya había sobrevivido a la muerte, el abandono, y ahora también, al desprecio. Sara García no solo se ganó un lugar en el cine. Se lo arrebató al destino con uñas y dientes. Cada escena que filmó fue una respuesta a quienes la subestimaron. Y cada lágrima que derramó en pantalla, fue un eco de las que ya había derramado en su vida real. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Sara García habría llegado tan lejos sin ese momento de quiebre? Queremos leer tu opinión. En medio del ascenso de su carrera artística, Sara García creyó haber encontrado también la estabilidad emocional. ¿Y eso qué es? Se casó con el actor y director Fernando Ibáñez, con quien compartió no solo escenarios y giras, sino también un proyecto de vida. Durante un viaje de trabajo por el país, en la ciudad de Tepic, Nayarit, nació su única hija, María Fernanda Mercedes. Fue quizás uno de los pocos momentos de paz y plenitud en la vida de Sara García. Al que ayuna, Dios le ayuda. Durante una década, Sara García combinó su labor como madre con su pasión por el teatro. Trabajó intensamente, pero siempre con la mirada puesta en su hija. Sin embargo, la felicidad duró poco. Años más tarde, Fernando Ibáñez la traicionó. Tuvo una relación con la actriz Elvira Mora, jefa de la compañía teatral en la que ambos trabajaban. Vaya puntada de este sinvergüenza. Aquella infidelidad no solo rompió su matrimonio, también quebró algo más profundo en Sara García, su confianza, su seguridad, su fe en el amor romántico. Se divorció. Nunca volvió a casarse. Como en tantas otras etapas de su vida, eligió seguir adelante sola. Y lo hizo con la misma entereza que la caracterizaba, enfocando toda su energía en criar y formar a María Fernanda. Pero el destino, siempre implacable con Sara García, no había terminado de cobrar sus deudas. ¿Cómo la vio doña Sara? En octubre de 1940, mientras ella actuaba en una obra de teatro, le informaron que su hija, su única hija, había muerto repentinamente a causa de fiebre tifoidea. La misma enfermedad que había matado a su madre décadas atrás. El ciclo se repetía. La herida más antigua se abría de nuevo, pero esta vez de forma devastadora. Sara García quedó, otra vez, sola en el mundo. Ya le dije que la cosa no era tan fácil. La mujer que todos veían en pantalla como una abuelita tierna y fuerte, se convirtió, en la vida real, en una sobreviviente marcada por la pérdida. Una mujer que se rehizo una y otra vez, no porque no sintiera dolor, sino porque no podía darse el lujo de rendirse. ¿Fue el cine una forma de ocultar el verdadero dolor de Sara García? ¿La maternidad en pantalla fue su manera de mantener viva a su hija? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Conocías esta parte de la vida de Sara García? ¿Crees que su dolor fue aprovechado para construir un personaje? ¿Hasta qué punto el cine fue su refugio, o su condena? Te leemos. Sara García se sacó los dientes. En 1940, Sara García llevó su compromiso actoral a un nivel que pocos, ni antes ni después, se atrevieron siquiera a considerar. Para interpretar a una anciana en la película Allá en el Trópico, cuando aún tenía apenas 45 años, tomó una decisión tan radical como aterradora: se mandó a extraer 14 piezas dentales. En la torre. Lo hizo sin anestesia general, sin aplausos ni garantías de éxito. Solo por fidelidad a un personaje. Pero Sara García no se detuvo ahí. Para que su andar reflejara el desgaste físico de la vejez, se fracturó intencionalmente una rodilla. El bastón que usaba en pantalla no era un adorno, era una necesidad física que se impuso ella misma. Además, encargó una peluca de cabello blanco que simulaba el paso del tiempo con un realismo perturbador. Su transformación fue tan convincente que, desde ese momento, los productores ya no la vieron como actriz versátil, sino como la abuelita definitiva del cine mexicano. Ya se nota en el olor.
Ese sacrificio que Sara García hizo por la actuación le abrió muchas puertas, sí, pero también la encerró en un arquetipo del que nunca pudo salir. Si bien se convirtió en la abuelita de México, una figura entrañable para el público, también fue encasillada, privada de explorar otros matices artísticos. Ella misma lamentó que los directores siempre quisieran verla sufrir, llorar, regañar, cuando en realidad, lo que más le gustaba era hacer reír. Si lo sabe, ¿para qué me lo pregunta? Y luego te quedas como el perro de las dos tortas. En su vida personal, Sara García encontró un espacio de calma y compañía en Rosario González, su amiga de toda la vida. Se conocieron desde bebés. La madre de Rosario fue nodriza de Sara García, pues su propia madre no podía amamantarla. El vínculo que nació en la infancia se transformó en una relación inquebrantable. Vivieron juntas durante décadas. Rosario fue el refugio emocional de Sara García, la única persona que logró estar a su lado sin condiciones, sin preguntas, sin aplausos. ¿Cómo la vio, colega? Pero en un medio tan machista y prejuicioso como el del espectáculo, no tardaron en surgir rumores. Se decía que eran pareja. Que había algo más que amistad. Que Sara García escondía su verdadera orientación por temor a la censura moral del México conservador de la época. Nunca lo confirmaron. Nunca lo negaron. Y quizás eso dice más que cualquier confesión. ¿Será cierto lo que estoy sospechando? ¿Hasta dónde debe llegar un actor por un personaje? ¿Fue justa la industria con una actriz que lo entregó todo, incluso su cuerpo? ¿Rosario fue solo una amiga, o el gran amor silencioso de Sara García? Queremos conocer tu punto de vista. ¿Crees que el sacrificio de Sara García fue reconocido como merecía? ¿Piensas que los rumores sobre su vida privada deben respetarse o esclarecerse? ¿Fue la industria una prisión con aplausos para ella? Déjanos tu opinión en los comentarios. La relación de Pedro Infante y Sara García. No, le hablaba a mi abuela. Sara García ya era una actriz consagrada cuando un joven llamado Pedro Infante comenzaba su camino en el cine. El destino quiso que fueran vecinos en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Al principio, la convivencia profesional no fue sencilla. Sara García era disciplinada, puntual, rigurosa. Pedro, en cambio, llegaba tarde a las grabaciones, distraído, inseguro, casi siempre sin preparación. Esto la exasperaba. Vaya puntada de este sinvergüenza. Incluso llegó a pensar en abandonar una producción por la falta de profesionalismo del joven actor. Pero algo cambió cuando Sara García lo enfrentó en privado. Descubrió que detrás de esa fachada despreocupada se escondía un hombre profundamente inseguro. Pedro no se sentía parte del mundo del cine. Se consideraba un mariachi al que habían metido por error en un universo de estrellas. Yo creo que aquí hay un malentendido. Sara García, en lugar de juzgarlo, decidió guiarlo. Le dio consejos actorales, lo acompañó emocionalmente, y logró algo que pocos consiguieron, darle confianza. A partir de ese momento, nació entre ellos un vínculo único. Pedro Infante comenzó a verla como su verdadera abuela. Sara García, por su parte, encontró en él una ternura que pocas veces dejaba salir. Cada 10 de mayo, Pedro le llevaba serenata con mariachi hasta su casa. Para él, no era una tradición, era un acto de amor. Ay, condenado. Si no te quisiera tanto. Cuando Pedro murió en 1957, Sara García dijo que fue como perder a un nieto. Nunca volvió a hablar de él sin que se le humedecieran los ojos. En pantalla, su química era mágica. Basta ver películas como Los Tres García 1947 o Vuelven los García 1947 para sentir esa conexión genuina. Pero Sara García brilló también en otros clásicos. En La familia Pérez 1949 retrató el caos de la vida familiar con maestría. En Ahí está el detalle 1940 compartió escena con Cantinflas en una de las comedias más emblemáticas del cine nacional, y en Mecánica Nacional 1972 demostró que incluso con el paso de los años, su presencia seguía siendo imprescindible. ¿No le dije? Sara García no fue solo la abuelita del cine mexicano. Fue el corazón emocional de muchas películas. Y en el caso de Pedro Infante, también fue guía, maestra y refugio. ¿Habría brillado Pedro Infante igual sin el impulso emocional de Sara García? ¿Fue la industria justa al encasillarla solo como la abuelita, cuando tenía tanto más que ofrecer? Cuéntanos en los comentarios,
¿Cuál es tu película favorita de Sara García? El 21 de noviembre de 1980, México perdió algo más que una actriz, perdió una figura entrañable, un símbolo de fortaleza, una abuela colectiva. Dicen que la muerte es mujer, y si es así quiero gozarla. Al cabo nomás se muere uno una vez. Ese día falleció Sara García, y con ella se cerró una era del cine nacional. Su muerte fue causada por un paro cardiorrespiratorio, derivado de una neumonía, luego de una caída en las escaleras de su casa. La noticia sacudió al país. Millones la habían visto en la pantalla durante décadas, pero pocos conocían el verdadero peso de su historia. Sara García fue sepultada en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, el mismo lugar donde, desde 1957, descansa Pedro Infante. El hombre que ella llamó su nieto del alma. Fue voluntad de Sara García que su última morada estuviera cerca de él. No era solo un gesto simbólico, era el cierre de un lazo que trascendió la ficción. A Pedro lo vio crecer, lo guió, lo abrazó cuando el mundo lo rechazaba, y cuando él murió, una parte de Sara García también murió con él. Durante su funeral, se escuchó la canción Mi cariñito, la misma que Pedro Infante le dedicaba cada Día de las Madres. El niño que Dios me ha dado para quererlo. Fue un momento profundamente emotivo. Aquel mariachi no solo despidió a una actriz, despidió a una mujer que había sido madre sin ser madre, abuela sin serlo biológicamente, y alma protectora de varias generaciones. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de luces y sombras. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo más leyendas del cine mexicano. Hasta la próxima.